Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Muy bien, pues entonces sí nos arrancamos, pues hola, bienvenidos al podcast Líderes Visionarios. El día de hoy tenemos un episodio muy especial a partir de esta edición que es la quinta. Vamos a estar contando con la participación de líderes visionarios que nos van a compartir cómo ha sido pues su trayectoria, su historia, ejerciendo ese rol de liderazgo, que bueno, es hoy desafiante ser líder, ¿no? Ya no nos funcionan los modelos que aprendimos, ¿no? Los que somos más o menos de esta generación. Entonces, pues va a ser muy interesante platicar sobre eso y cómo en esa búsqueda de nuevas formas de liderar se ha impactado de una manera distinta la cultura e incluso hacia afuera de la organización, ¿no? Cómo al ir construyendo esta cultura distinta también se proyecta la imagen de la empresa hacia afuera. Entonces, el día de hoy para inaugurar esta serie de podcast con la participación de líderes visionarios nos acompaña una persona muy querida en Desires, José Luis Rodríguez Reyes, director general de Transportes Maeda. Bienvenido, José Luis. Ay, muchísimas gracias, Monse, Jade, Eva, por la invitación. Y yo también, para ustedes también, para mí han sido unas personas que me han ayudado muchísimo a crecer y que estoy encantado de participar con ustedes en este podcast. Pero bueno, nos da mucha emoción tenerte, José Luis, y bueno, presentándote un poquito, pues eres director de Transportes Maeda, una empresa veracruzana con más de 25 años de experiencia, más de 200 colaboradores, y bueno, pues esta empresa Maeda forma parte de un sólido grupo empresarial junto con GESEN, Agencia Aduanal y Logística Internacional, Grumaver y Supra Custodias. Entonces, pues tengo entendido que ya llevas tiempo a cargo de la dirección de Maeda y pues como este rol conlleva mucho, tu rol es clave y también ha sido parte de un momento decisivo en la situación que se encuentra o se encontraba hace unos años Maeda. Entonces, platícanos un poquito, sobre todo porque tú eres el primer director que no forma parte de la familia, con la misión de dar inicio a institucionalización, ¿no? de esta empresa, honrando al mismo tiempo la esencia y la grandeza de Maeda. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso para ti y cómo te has sentido. Ha sido efectivamente tal y como lo describes. Maeda es una de las compañías del grupo OMS que da el servicio de transporte terrestre. La verdad es que ha sido un reto muy grande. Puedo decir que es el último, pero el más importante que he tomado hasta la fecha. Es una compañía que ha crecido muchísimo en este periodo. Como dices, fue un cambio que decidieron tomar los dueños de la compañía, dejar de estar dentro de la operación diaria de la gestión y estrategia, cederlo a otra persona y para mí sí es un honor que hayan pensado en mí. La verdad es que han sido prácticamente ya 5 años que llevo en la compañía, lleno de muchísimos retos, tanto retos en cuestión de institucionalización de la compañía, como bien lo mencionas, como también de estrategias de crecimiento de negocio, retos humanos, que me han llevado a conectar con muchísima gente, que creo que hoy es lo que más rescato de lo que hago y de mi función en el día a día, y que antes, quizá antes de esto, uno estaba mucho más enfocado en la estrategia, cómo llegar al número. Ustedes me han conocido en el proceso, soy una persona, o me considero una persona sumamente analítica, pero
al tomar esta función, poco a poco he ido descubriendo esos intangibles que antes no se veían, no escuchabas o yo por lo menos no escuchaba tanto a mi intuición como lo hago ahora. Y eso facilita mucho el camino que tenemos que seguir. También obviamente nos iluminó a nosotros en el propósito de la compañía, que de alguna u otra manera, y ustedes trabajaron conmigo en ese proceso, nos hizo conectar con el fundador también. Entonces, fue algo completamente iluminador para nosotros, nuevo para todos. Creo que todos conectamos con lo que creció y nació Maeda, con lo que ahora es Maeda y lo que queremos lograr en Maeda en la compañía. Fíjate, José Luis, que tu reto, una nueva compañía, entrar cuando ya está funcionando, adaptarte a todos esos cambios ya es un reto. Pero si además esa compañía es una empresa familiar, es mucho más reto, porque esa compañía estuvo dirigida durante muchísimos años por una dirección, todos de la misma familia, y llegas tú de fuera, que sí, que te dieron la confianza, pero al final eres, entre comillas, el nuevo, ¿no? A pesar de tener toda la responsabilidad y toda la confianza para que puedas dirigir. Y el reto, vamos, yo creo que has estado a la altura, pero con creces. Yo cuando te conocí, tú fuiste una de las primeras personas con las que trabajé en Desires y te lo puedo decir, Jade, que le dije, este hombre tiene un corazón así de grande, que eso que llamas tú, esa conexión con la intuición, te viene de tu manera de ser desde esa conexión con tu corazón. Y eso no te lo hemos enseñado nosotros, eso lo llevabas tú ya de serie. Lo único, pues, lo que ocurre, ¿no? Que en las empresas te focalizas en los números y hay cosas que dejas de lado. Entonces, eh, teniendo en cuenta el reto, siendo una empresa familiar, teniendo esa empresa familiar un propósito que fuimos descubriendo y clarificando durante todo el proceso, tú también tenías un propósito. No sé si tú en aquel momento lo tenías ya identificado o como digo yo a veces, ¿no? A veces el propósito no hay que identificarlo y ponerle una etiqueta, sino sentir que estás conectado a él. ¿Cuál era tu situación en ese momento? Pues mira, primero, Eva, sí creo que lo tenía muy en el fondo de mí, pero ustedes me ayudaron a descubrirlo y eso facilita mucho las cosas. Yo sí te puedo decir que como todo proceso, tienes tus ups and downs. En algún momento, pues, se te hace mucho más sencilla la toma de decisiones basada tanto en información que tienes como director que te proporciona tu equipo y la guía que te da tu equipo, pero también hay otros momentos donde hay mucha incertidumbre, no sabes un poco hacia dónde tienes que ir, y ahí es donde justamente sale la intuición un poco a ayudarte a tomar una decisión y a seguir un camino. Yo sí te puedo decir que como propósito, y me considero así también una persona y creo que empata perfectamente, pues estoy en una compañía de transporte que lo que hace es moverse. Yo no me puedo quedar quieto tampoco. Entonces creo que eso es algo que nos caracteriza tanto a la compañía como a mí. Y creo que ha sido parte de lo que ha generado una muy buena conexión entre ambos. Ha sido también una cuestión de crear cultura en la compañía, con las personas que entran, también eh, hacer notar qué es lo que se necesita y cómo la gente que sale de la compañía no conectó con el propósito y con lo que queremos hacer, porque eso enriquece a los que siguen dentro y justamente externalizarle al cliente lo que estamos buscando hacer nosotros. Entonces, hoy puedo decirte que sí, el propósito lo vemos mucho más claro. Siempre analizamos las cosas desde diferentes puntos de vista, pero buscamos hacerlas diferente a lo que sabemos que se hace hoy en la industria. Creo que eso nos ha dado una ventaja competitiva con muchos clientes en muchas situaciones que a lo mejor antes
pues no se veían, no era tan fácil identificar. Y hoy sí puedo decir que mi equipo está pensando en cómo hacer las cosas distinto, que antes estábamos un poco más rígidos en cuanto a lo que se esperaba, más relacionado en cuestión de números. Entonces, ¿tú cómo dirías que ha cambiado ese liderar desde los resultados y los objetivos a liderar teniendo en cuenta esos resultados y esos objetivos desde la esencia? Híjole, siempre es difícil resumirlo en pocas palabras. Yo te diría que lo principal que ha cambiado es la confianza en la gente. O sea, creo que hoy la gente que tenemos tiene toda la confianza para tomar decisiones, moverse y presentar propuestas para hacer las cosas diferente. Y antes yo veía mucho más una toma de decisión jerárquica que llegaba a mi equipo y ellos esperaban un poco de guía. Hoy ellos se están moviendo mucho más solos. Empieza a ser un poco al revés. Eso a mí me da la libertad de ver las cosas de otra forma, tener un poco más de visión sobre temas que antes me obligaban a estar un poco más sentado en el escritorio y permitirle a la compañía seguir creciendo, buscando nuevas oportunidades, nuevas verticales de negocio, nuevos, hombre, innovaciones en cuestión tecnológica que permitan justamente dar ese diferenciador al cliente. Han sido muchos cambios. Yo no he estado durante todo el proceso, yo te acompañé durante la primera fase, pero después he compartido los resultados con Jade y con Monse y no esperaba menos de vuestro equipo teniendo un líder como tú, ¿no? ¿Cómo les ha afectado a ellos como personas y como equipo el estar conectados y el tener identificado ese propósito? Voy a enfocarme en contestarte el propósito, pero también te voy a decir algo que fue con lo que empezamos a trabajar y está conectado al final. Pero creo que el equipo tenía siempre mucha es natural en las relaciones humanas. Le tenemos miedo al conflicto y queremos evitar el conflicto entre nosotros para que las cosas caminen, pero no nos damos cuenta que ese conflicto, pues primero que nada, no es una rivalidad, tampoco es un antagonismo y mucho menos una pelea con nuestros compañeros. Y hoy creo que todos tienen la capacidad de escuchar a su compañero expresar un punto de vista crítico que antes no se hacía y tomarlo de la mejor manera, hablando constructivamente, siempre con límites de respeto, obviamente, y eso los hace a ellos estar en un escalón arriba. Entonces eso les ha permitido escuchar a todos, a todas las voces que conforman mi equipo de primera línea y entonces ver las formas de otra manera para que justamente lleguen a conectar con el propósito y abran los ojos en situaciones donde alguien tiene una convicción muy claro o que su experiencia les ha llevado a tener buenos resultados con trabajando con cierto tipo de decisiones, pero que al momento de verlo desde otra óptica ven que pueden tener incluso un mejor resultado en lo que se les está pidiendo y conectar con lo que hoy Maeda es, y que es, yo lo veo como un solucionador de problemas a nuestros clientes, sobre todo en el medio en el que estamos, que es sumamente complejo. Lo que está haciendo mi equipo es justamente eso, ser mucho más, la palabra correcta sería inteligentemente emocionales para tomar decisiones, ponerse de acuerdo entre ellos y como equipo sacarlo adelante. Fíjate que has dicho una cosa muy importante, ¿no? Yo siempre digo que la inteligencia emocional es muy importante en los equipos y en las relaciones humanas, ¿no? Sin embargo, el trabajo que se ha hecho no se ha hecho una capacitación en inteligencia emocional con el equipo, se ha hecho un trabajo de conexión al propósito. Y sin embargo, eso ha despertado esa inteligencia emocional y todos los demás beneficios que nos acabas de compartir a nivel empresarial y a nivel personal para todos como personas, porque el trabajar con esa conexión y con ese gusto y con esas ganas y con esa pasión te cambia la vida y los resultados de la empresa, evidentemente, son buenos. Entonces, la gente a veces no acaba de comprender.
la importancia que tiene el propósito. Y tú eres un ejemplo, y Maeda es un ejemplo vivo de qué es lo que ocurre, cómo crecen las empresas y los equipos cuando se conecta con ese propósito, ¿no? Sí, sí, completamente. Creo que es algo que en la dirección pura y dura dirías no es un objetivo. O sea, no lo puedes medir. Quizá a veces no es tangible, pero es lo único que sí te conecta como equipo a las diferentes personas desde sus diferentes áreas en cómo mi trabajo le suma al tuyo y no hace que sean resultados aislados. Entonces, sí es muy importante, vaya, y quiero dejarlo claro, los objetivos medibles y tangibles son muy importantes, pero si no existe esa, eh, ese intangible superior, no hay forma en que, en que toda la gente entienda que el trabajo que está haciendo cada quien no es la suma de su propio esfuerzo, sino la suma del esfuerzo de todos. Entonces, definitivamente, vaya, tanto el ejercicio del propósito como el haberlo comprendido por parte de todo el equipo es lo que ha hecho que seamos, y lo digo así, seamos mucho más unidos, que podamos rebotar esas ideas y esos pensamientos críticos de manera muy abierta, pero poniendo siempre al centro el propósito de lo que queremos. Y es lo que nos ha llevado a ver las cosas de manera distinta. Hemos hablado del equipo, José Luis, pero no hemos hablado del Consejo de Administración, de la familia, de los fundadores. ¿Cómo fue este proceso de comunicarles a los socios, a los fundadores, este trabajo? ¿Cómo lo han vivido ellos? Mira, con ellos, obviamente lo han visto como parte del ejercicio tanto de institucionalización de la compañía como del proceso de crecimiento de la misma. Creo que hoy, si algo, o sea, algo ellos están convencidos que se está haciendo, que se pusieron las bases es justamente de las personas que forman la compañía y que están haciendo realidad lo que ellos tienen como ideal de la compañía per se. Te decía al principio, esto es un trabajo en proceso, todavía no quiero decir que hemos llegado a donde queremos estar, al contrario, hoy los retos son cada vez más importantes, más grandes, nos llevan a seguirnos cuestionando cómo estamos haciendo las cosas y a verlo de otra manera, pero creo que ellos saben que esto ha ayudado muchísimo a unir tanto lo que ellos han vivido durante voy a decir, los primeros 20 años de la compañía, como este proceso donde ellos soltaron y le confiaron a las personas que lo estamos haciendo en el día de hoy, la visión que tenían cuando lo dejaron y lo que querían lograr con lo que hoy tenemos. Entonces, esto ha sido para ellos ha estado muy claro. Ellos saben que es algo que pudo ser un proceso de cierta manera gradual y de tiempo, pero creo que hoy están convencidos que las personas que estamos somos las personas correctas, que seguirán llegando personas a sumar y a comprometerse con el propósito que tiene la compañía, entenderlo para hacer la compañía aún mejor y seguir creciendo en los retos que nos estamos poniendo. Nos acabas de compartir que ellos cuando te contactaron para ser el director general, tenían una visión y querían llevar la empresa a un lugar o en una dirección determinada. En el momento en que ellos te ceden esta responsabilidad, ¿tú tenías tan claro lo que necesitaba la empresa como después del proceso? ¿O cómo ha influido el proceso de acompañamiento, de conexión y de integración de propósito en esa visión y en esa transmisión y en ese acompañamiento del equipo a la visión? Híjole, se me enchina la piel. Mira, la verdad es que
creo que es completamente distinto. O sea, no voy a decir que se han cambiado de forma de ser, pero la realidad es que en ese momento, nuestra visión era sumamente numérica. O sea, estábamos en un punto en donde queríamos lograr metas, llegar a resultados, voy a decir a mediano plazo, no corto plazo, pero nuestro objetivo estaba mucho, y como compañía de transporte te lo digo, en agregar capacidad para nuestros clientes para que pudieran tener ese servicio que sabemos que en México es complicado por el entorno y la industria que es, pero habíamos perdido de vista lo que queríamos ser como compañía. Estábamos muy enfocados en capacidad y en objetivos y hoy puedo decir que sí, obviamente seguimos teniendo nuestros objetivos estratégicos de crecimiento, de innovación, de rentabilidad. Realmente nos dimos cuenta que había que poner una meta que nos siguiera empujando todo el tiempo, que no fuera estática y que pudiéramos lograr seguir cuestionando nuestras metas en torno a ese intangible y a esa meta de mucho más largo plazo que, que fuera visible para todos. Entonces, hoy te puedo decir o sea, eso le ha dado la vuelta completamente a como lo veíamos en un principio, a como lo estamos viendo hoy. Y sí, y realmente lo vivimos. Siempre te puedo decir que tenemos juntas y cuando tenemos una situación que necesitamos resolver, siempre sale nuestro propósito. Decimos, ¿cómo es que vamos a resolver esta situación dejando huella bajo un esquema en donde nadie lo ha hecho de esa forma antes? Y nos Me lleva encanta. a ver qué tenemos que hacer diferente. Y es difícil, te puedo decir que es difícil porque considero que mi equipo tiene muchísima experiencia. Y a veces esa experiencia te traiciona un poco porque quieres hacer las cosas como lo hacías. Pero hoy puedo decir que mi equipo lo tiene mucho más claro y ellos saben que lo que busca la compañía es un cambio y hacer las formas de manera diferente. Me encanta, me encanta. Dale, Eva, Fíjate, estoy así de... fíjate, José Luis, que el contexto de todo lo que has dicho es lo que define a un líder visionario. Y tú lo eres. O sea, ya lo eras antes y ahora lo tienes integrado. Ese propósito de la empresa ha conectado con el tuyo propio y con el del equipo. Y eso es lo que os hace grande y lo que os convierte en un equipo fortalecido y sincronizado. Sí, sí, de eso sí estoy completamente convencido y lo vivo en el día a día. Y creo que aparte mi equipo lo permea con todos. Entonces es algo que obviamente es la creación de la cultura en la compañía, que es una tarea de todo el tiempo, que se tiene que seguir construyendo, pero que está también no solamente en mí como líder, sino que los líderes que están trabajando con los equipos lo logren transmitir de manera correcta y que transformen a las personas en lo que estamos buscando. Acabas de decir algo, lo permea, mi equipo lo permea, y es que es cierto. El otro día vi una publicación de Maeda en LinkedIn y ya habláis de propósito y suena como algo potente que os da una energía y una fuerza. Eh, es que ves una identidad sólida, clara, nítida, una te da una identidad clarísima. Y es curioso porque no hemos pasado a esa fase. O sea, el trabajo se ha hecho dentro y vosotros ya estáis llevándolo fuera. Imagínate dónde podéis llegar transmitiendo ese propósito, ¿no? Yo espero que pronto sea fuera de México también, pero ahí tenemos el objetivo está claro ahí. Valle es aquí. Siempre también era algo que tenían muy claro los accionistas, los socios de la compañía, era a dónde querían llegar. Seguimos queriendo ser un referente en México. Creo que estamos mucho más cerca de lograrlo de como estábamos hace 5 años. Y esto es trabajo de todos, a final de cuentas. Pero este proceso sí lo ha acelerado. El proceso de haber encontrado ese propósito
ha acelerado esa, esa dirección y el camino que estábamos siguiendo y nos ha dado muchísima más claridad sobre lo que queríamos y a dónde íbamos. De la mano de este foco que pusimos en el propósito, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito de lo que puede haber alrededor también y que tú has visto como elementos clave para este cambio, le voy a llamar como de la rigidez a la expansión, ¿no? Porque sí es un antes y un después, como lo describes, y creo que es importante que eso quede documentado en algún lado, ¿no? En la historia de Maeda, porque son esos momentos que se vuelven hitos y que son relevantes para el futuro. No quisiera sonar redundante, ¿no? Pero creo que sí el propósito se ha logrado de alguna manera hacer que la gente conecte mucho más desde el punto de vista humano. O sea, y creo que en algún momento lo platicamos y les decíamos, pues somos seres humanos que estamos viniendo aquí a hacer un trabajo, estamos llegando a muchísima gente con, a través de diferentes medios y infraestructura, lugares, productos. Y eso creo que muy poca gente lo ve. Muchas veces llegas a la oficina y sientes que estás haciendo tu trabajo. Y tu trabajo es contestar un correo, dar una instrucción, liberar un transporte. Y no, estás haciendo mucho más que eso. Y creo que hoy la gente empieza a valorizar eso que está haciendo y a entender que es mucho más trascendental el trabajo que está haciendo cada quien de lo que se ve desde tu lugar de trabajo. Queremos, y creo que nos falta muchísimo también, que la gente tenga mucho más experiencias y conozca como es parte de nuestros retos. Como compañía que va creciendo, cada vez hay menos oportunidad de poder tangiblemente estar conociendo lo que hacen otros compañeros de trabajo y eso es algo que queremos llevar a todos, que de esa manera podemos entender también y podemos aportar mucho más de qué podemos hacer para que las cosas se hagan de una manera nueva, de una manera diferente y mejorar lo que hacemos en el día a día para nuestros clientes, para la sociedad, para los accionistas, para nuestros proveedores. Eso es parte del reto que nos hace falta afrontar hoy, pero creo que cada vez más tenemos claro el cómo lo tenemos que hacer y cómo el enfoque ya está puesto en marcha. El tema es empezar a tener esa facilidad, ese tiempo, ponerlo en el centro para irlo atacando poco a poco y que obviamente nos lleve a donde queremos estar. Hace un rato comentabas que esta oportunidad de dirigir Maeda ha sido pues, tu última experiencia, pero también la más desafiante, ¿no? En tu rol ejerciendo como líder, porque no es la primera vez, ¿no? Traes una trayectoria de ejercer el liderazgo. Eh, ¿Qué etapas podrías resumir de tu experiencia como líder para entender un poquito cómo te has ido fortaleciendo en ese rol? Es una buena pregunta. Yo sí te puedo decir que creo que lo primero es rodearte de gente que comprenda eh, el propósito que tienes tú, que te conozca a ti y que empate con con tus valores y los valores de la compañía. Si eso no existe, es muy difícil que todos empujemos en la misma dirección. Entonces, para mí ese fue el primer gran reto. Puedo decir que vengo de otra compañía donde estuve 15 años. Fue una experiencia también muy satisfactoria y quizá la primera. Y te puedo decir que te facilita el hecho de venir de abajo y construir todas esas relaciones de manera natural. Y es muy diferente cuando llegas a un entorno nuevo en donde tú estás hasta arriba y tienes un equipo que ya trae una forma de trabajar con ciertos resultados que pues no entiende a lo mejor un cambio y cuestiona el hacia dónde vas a ir y cuál es el rumbo. Me considero una persona que
quiere trabajar muy de cerca con la gente, así soy yo. Este, puedo decir que creo que hay cosas que tengo que cambiar, a veces puedo caer en micromanagement, puede ser, en este giro te puedo decir que puede ser bueno y puede ser malo a la vez. Hoy cada vez lo hago menos, precisamente por ese trabajo que hemos hecho, pero sí creo que lo principal es tener un equipo en el que puedes confiar, en el que entiende qué es lo que, hacia dónde estamos caminando y cuál es el objetivo, y que contenga, o sea, que tenga esos valores y el mismo empuje que tienes tú. Sin eso es muy difícil lograr un cambio profundo en el camino en el que estás recorriendo. Entonces, para mí eso es lo más importante hoy. Sí tener ideas muy claras, empujar, creo que esto es... el otro día escuchaba una plática en una conferencia y donde de manera, me decían una analogía, y decían, bueno, sí, ¿cuál es la clave del éxito? Y la clave del éxito es trabajar todos los días, ser disciplinado, ser constante, tener claro lo que quieres, luchar por ello. Y definitivamente así es. Y eso solamente, y vuelvo a lo que decía hace rato, ¿no? Es la suma de todos los esfuerzos. Porque como líder, si en un equipo dos trabajan y pueden tener mucho talento, pero tres o cuatro pueden tener talento y no trabajar, el resultado va a ser mediocre. Y lo único que tienes que buscar es empujar al equipo a que todos, con sus diferentes habilidades, empujen en la misma dirección, empujen con la misma fuerza y ayudar a quienes necesitan cierta- ciertas habilidades, compensarlas, trabajarlos con ellos, tratar de desarrollarlas para que puedan seguir empujando y creciendo con el equipo. Entonces, para mí eso es, el tema humano es lo más importante. Seguimos siendo personas y somos los que hacemos la diferencia en lo que queremos. Totalmente. Oye, José Luis, y fíjate que algo que vivimos bastante con los clientes en estas experiencias de acompañamiento es que muchas veces el líder identifica como que la responsabilidad de hacer los cambios en el equipo le tocan directamente al equipo, ¿no? O sea, no siempre se reconoce como esa responsabilidad del líder de hacer cambios en él para que cambie la dinámica del equipo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Que creo que es como muy valioso, ese cambio de perspectiva que a veces es como muy sutil, pero clave. Es que ahí esa pregunta trae, ya sé que trae, y eso lo trabajé. Cuéntame, porque ni yo sé qué tal. Pero es que eso sí lo trabajé, eso sí. A ver, tú lo sabes, tú me conoces de hace tiempo, Javi. Este, a mí me cuesta trabajo no meterme. Y algo o sea, que he tenido que hacer con el equipo y que ustedes me ayudaron también muchísimo es cómo mantenerme fuera y dejar que el equipo trabaje y transmitirles y comunicarles qué es lo que se pretende, a dónde queremos llegar, pero dejarlos que ellos lo hagan y guiarlos. Te decía hace un momento que soy una persona a estar muy en contacto con mi equipo, muy pegado a las situaciones que se están viviendo y tratar de ser ágil en resolverlas, pero llega el momento en que quienes resuelven es tu equipo, y cuando ya saben cuál es ese objetivo común, es mucho más fácil que lo resuelvan. Entonces, para mí, ahí con ustedes lo he mejorado y creo que sigue siendo, tengo que seguirlo haciendo, pero es cómo como líder te mantienes desde fuera guiando al equipo sin involucrarte en las acciones que ellos hacen y dándoles la seguridad de que el camino que están tomando es el correcto y guiándolos en ese camino. Pues para mí eso hoy es lo más, o sea, es un tema que tenemos que seguir trabajando y es clave en el liderazgo hacia ellos, que a su vez ellos van a terminar replicando con sus equipos. Claro, es como estás hablando de ese ejemplo, ¿no? De ponerles el referente de cómo vincularse ellos con sus propios equipos. Así es, así es. Cada quien tiene que tomar esa función y es parte de darle la confianza a cada persona y a cada operador, a cada ejecutivo, a cada analista.
a cada coordinador, a cada responsable, que sepan esa importancia que tiene su función y que tienen toda la confianza de los líderes para ejecutarlas. Entonces ahí es donde estamos, donde tenemos que seguir trabajando. Pero repito, es parte de la historia que me ha tocado vivir aquí en Maeda, donde veníamos de decisiones 100% jerárquicas a cambiar y que sea el personal que está en su día a día mejorando y haciendo las cosas de maneras diferentes. Y es que no es fácil, ¿eh? Lo estás diciendo como si fuera algo así como muy común y ordinario, pero no lo es tanto, ¿no? Entonces, creo que ha sido, o sea, o debe ser para ustedes o para ti en particular, ¿no? Una experiencia muy relevante el haber hecho este cambio de cómo te vinculas con el equipo, porque ahora hablas de ser como el guía, ¿no? El que transmite, el que les comparte en lugar de ser el que está involucrado directamente en las tareas o en la operación diaria. Sí, sí, así es. Es, y eso es parte de lo que como líder también tengo que seguir trabajando yo, o sea, estar un poco físicamente menos presente, pero que ellos sepan que en cualquier momento, si necesitan o si tienen alguna duda o no están seguros de qué camino tomar, lo podemos construir no solamente con su líder, sino también con sus compañeros. Repito, en esa parte de el aporte que generan todos con sus diferentes estilos, habilidades, experiencias, competencias, todo eso enriquece la toma de decisión y la solución a las diferentes situaciones que tenemos. Entonces eso ayuda muchísimo a generar la confianza en el equipo y a que sobre todo se vean como equipo para resolver situaciones. Creo que hoy tenemos, ahí yo estoy convencido y el otro día me lo preguntaba también una persona, me dice, oye, ¿qué tanto crees que tu equipo es conveniente? Y estoy convencido 100% de que el equipo que tenemos hoy eh, sabe cuáles son los retos y nos va a ayudar a sacarlos adelante. José Luis, en pues, digamos, desarrollo de tu liderazgo, ¿cómo concibes tu liderazgo visionario? O sea, digamos, esta forma de liderar con la mirada en la visión, en el futuro. Dijiste hace rato, yo no dejo de moverme, ¿no? O sea, y es algo como muy Maeda, ¿no? Eso de avanzar, avanzar, moverse, ir hacia adelante, puntero. ¿Cómo defines en este momento para ti ese ser un líder visionario? Hoy estoy sobre todo viendo cosas no de día a día. Hoy estoy viendo, o sea, estoy entendiendo un poco cuáles son los problemas que están surgiendo y qué es lo que puede suceder, cómo y qué tenemos que hacer nosotros con lo que podemos controlar y también con lo que no podemos controlar. Y cómo ayudar a que, hablando de transporte, porque al final de cuentas somos una compañía de transporte, cómo eso nos va a diferenciar en largo plazo. Entonces, hoy hay retos muy importantes en el país en cuestión de materias de seguridad, de migración y talento humano, que no se retiene en el país, que son aspectos que sí podemos controlar en algún sentido, pero no en otro. Entonces, nos lleva a nosotros a quitarnos el ruido, a dejar fuera lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Entonces, estamos tratando de dar ese enfoque para que lo que podemos controlar, hagamos cambios y nos lleven a decisiones más rápidas, mejores resultados en corto tiempo, compromiso de nuestros equipos eh, y sobre todo una diferencia en el servicio. No es fácil porque hay sobre todo en estos momentos que hay muchísima incertidumbre, son situaciones que nos están obligando a tomar decisiones cada vez más rápidas. Y eso es un poco el reto mío, el cómo le hacemos para tomar decisiones más rápidas, pero que no se contrapongan con nuestro propósito. Y ahí es justamente donde quitamos el ruido y dejamos
todo lo que sí podamos controlar para seguir caminando en el mismo sentido sin perder de vista ese enfoque. Entonces, ahora que describías tú esto, no sé qué más nos puedas como compartir en ese sentido, cómo impacta justo eso, ¿no? Esa claridad de la identidad, de la esencia, frente a el entorno, que bueno, siempre nos va a desafiar y como decías hoy, para la industria hay muchos desafíos y situaciones que no están en su control y que por supuesto que les afectan, ¿no? Pero ya has podido ver esa diferencia entre, con esa estrategia, ¿no? Que definiste de, me voy a enfocar en lo que sí podemos controlar. A mí es muy un poco del propósito y como soy yo, y claro, siempre queremos ir más rápido, pero hay momentos en donde tienes que bajar un poco la velocidad. Tienes que darte cuenta que el camino que viene adelante no es un camino fácil, que va a haber curvas, que hay subidas, bajadas, que el camino no está liso, y justamente es parte de las decisiones que tenemos nosotros que ir ajustando, pero sin perder de vista dónde queremos llegar. Y creo que hoy, al tenerlo muy claro, somos mucho más flexibles en esos ajustes que tenemos que hacer. Y eso simplifica, hablando en términos de transporte, la sinuosidad del camino. Entonces, creo que hoy es mucho más claro. O sea, hoy la verdad es que sí lo tenemos muchísimo más claro nosotros. Em, es más fácil incluso para la definición de estrategias de largo plazo, para presentación a nuestro consejo y a los socios de qué es lo que queremos hacer, cómo vamos a ir, en dónde vamos en qué tipos de servicios, rutas, industrias nos interesa estar para ser mucho más enfocados en dónde podemos avanzar y en dónde tenemos un reto que tenemos que sacar adelante para ampliar nuestro portafolio y llegar a nuevos clientes, nuevas industrias, y nuevos tipos de transporte. José Luis, me daba curiosidad pensar si tienes alguna práctica con el equipo o con la organización en general o como esos espacios que te permitan justo seguir transmitiendo eh, o incluso esto que comentabas de ser el referente, ¿no? O sea, ¿cómo es que eso se pone en acción para ser lo que comunica al interior lo que has estado compartiendo, ¿no? A dónde vamos, quiénes somos, qué queremos. Pues mira, hay muchas herramientas. Yo en lo particular, desde hace unos años para acá, siempre tengo una reunión con mi equipo todos los lunes, mi primer equipo. Siempre revisamos aspectos que sucedieron la semana anterior, lo que tenemos que trabajar esta semana, qué tenemos que corregir, si hay alguna oportunidad que tenemos que atacar de manera inmediata, y sobre todo aspectos también en cuestión de inversión, que estos 2 años han sido bastante intensos desde ese punto de vista. Siempre tengo una reunión los lunes, platicamos poco más de una hora, hora y media se llega a extender esa reunión. Y con todo el personal tenemos una reunión los viernes en donde nos abrimos un poco a compartir cómo nos ha ido como compañía, en la semana, en cuestión de números de viaje, quiénes son, a quiénes les estamos haciendo nuestros servicios, personal, cuántos somos, quiénes han ingresado, ese tipo de reuniones, sí las tenemos con ellos, para que también conozcan un poco más de qué está pasando. O sea, luego estamos un poco aislados, haciendo nuestro trabajo en el día a día y es una manera de conectar con personas que están en otras ubicaciones geográficas, que hacen otro tipo de funciones que no están conectadas con todas las áreas. Entonces eso les permite a todos escuchar un poco las inquietudes y también me obliga a mí contestar algunas preguntas que a veces son difíciles. Por ahí tengo las personas que siempre las hacen, pero son muy buen reto, porque permite dar esa transparencia y claridad en dónde estamos, Ujú, y qué es lo que ujú. queremos. Entonces son reuniones que son muy útiles, creo que han funcionado bastante bien. Y obviamente luego pues tenemos, como creo que muchas compañías, tenemos nuestras reuniones con el consejo, actualmente está siendo bimestral, tenemos luego reuniones de resultados mensuales
con diferentes áreas para revisar números. Y también internamente tenemos boletines que nos hacen, que les hacemos llegar a nuestro equipo. Hace y logra que todos tengamos un poco mayor contexto de lo que está pasando desde dentro. Chismeamos un poquito en tus redes, confieso, y veía que para ti, bueno, resaltabas, por ejemplo, temas como la convivencia con tu familia o algunos hobbies que tienes por ahí de los deportes, en algún tiempo incluso maratonista, ¿no? No sé si estoy equivocada, pero algo así vi. Entonces, todo esto que no es trabajo, todo esto que está fuera, ¿no? O aparentemente fuera del ámbito profesional, ¿cómo ha nutrido tu rol de liderazgo, ese ir teniendo una perspectiva cada vez más definida de cómo ser líder, de cómo llevar un equipo de trabajo? Pues mira, la familia para mí sí es lo más importante. Creo que ahí es parte de tus propósitos. Para mí ellos son los que me mueven como persona. Sí, antes sí te puedo decir que el transporte, quien ha estado en transporte sabe que el transporte es 24/7 y la logística es 24/7. Difícilmente nos podemos desconectar, pero la realidad es que es algo que de unos años para acá lo vengo intentando hacer. Creo que la vida de cada persona tiene que estar equilibrada entre tiempo personal, trabajo, salud. Dijiste ejercicio y eso tengo ahí todavía. En este momento tengo un tache, estoy intentando regresar. Sí, soy maratonista, quiero regresar a hacerlo. Y está la parte de familia y tiempo para ti. Entonces, para mí hoy es donde más, eh, donde más dedico tiempo. Tengo un hijo que está creciendo y es maravilloso ¿Y de verlo. papá? Sí, 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 le es maravilloso verlo crecer. Aparte, heredó el gusto del fútbol por mí, y verlo reflejado es una satisfacción tremenda. Entonces, son las cosas que creo que como líder tienes que colocar en su lugar. Cada cosa tiene que tener su importancia y su espacio, eh, porque hay momentos en donde hay sacrificios, pero la realidad es que si tú mantienes un equilibrio, te lleva a ser mejor líder, porque te ayuda también a entender que los demás necesitan ese equilibrio y que como líderes tienen que replicarlo. Y si no existe un equilibrio en, en, en cada uno de esos puntos, difícilmente va a haber un buen resultado en el trabajo. Eventualmente se va a cargar sobre un lado y puede desaparecer un buen compañero, una buena persona por justamente ese desequilibrio. Y para ir cerrando, José Luis, nos gustaría que nos compartieras, hablando sobre todo de tu propósito. Creo que no has compartido el propósito literal, pero ¿qué huella te gustaría dejar como líder en tu equipo, en tu sector y en el mundo? Ay, bueno, el mundo ya me la pusiste más difícil, pero híjole, a mí sí me gustaría, en el mundo, pues, cada vez hay una necesidad mayor de reconocimiento y logro individual. Y creo que los logros individuales no son posibles sin personas que te acompañan. Y lo hemos perdido un poco de vista. Ustedes me conocen, saben que lo que busco, o sea, a mí no me gusta ser el que consigue las cosas. Siempre he creído que es mi equipo el que consigue las cosas. Y no me gusta estar como figura representativa de la consecución de los logros. Y creo que eso es parte de lo que tenemos o lo que a mí me gustaría reflejar como líder, que es, no soy yo, es la gente que trabaja conmigo, que está conmigo, que es quien logra todo lo que estamos haciendo. Y creo que eso es lo que a mí me, lo que a mí me gustaría rescatarte y lo que siento yo como propósito, tanto mío, pero que empata con el propósito de la compañía, que hablando literalmente es dejar huella en caminos que nadie ha recorrido antes. Eh, Nos llevó tiempo Sí, llegamos. encontrarlo, pero la verdad es que
para nosotros está clarísimo. Y el dejar huella en caminos que nadie ha recorrido antes, de cierta manera sí es un logro de una compañía, pero es un logro de personas. Y el encontrar los caminos, los caminos los estamos encontrando todos, no nada más, no nada más una persona. Y ahí es donde creo que cada vez más, y siento que eso es algo que tenemos que impulsar todos los líderes, el cómo conectar con otros, el cómo darle reconocimiento a los demás de todo lo que hacemos y logramos, y tratar de evitar que haya ese egoísmo en donde las personas consiguen por sí solas eh, méritos y logros, cuando realmente siempre lo que conseguimos es porque estamos conectados con alguien más. ¿Cómo resumirías tu filosofía de liderazgo? Yo te podría decir que es un poco de disciplina, constancia. O sea, hombre, hay mucho empuje también, ¿no? Pero si tuviera que decir es mucho disciplina, constancia, empatía. Este, incluso, yo te puedo decir, sé que hay en mi equipo que a veces hay equipo mío que de repente me cuestiona, me dices que eres demasiado empático y pues sí, pero hasta que nos ponemos en los pies de otros es que entendemos por qué suceden las cosas. Sí, bueno, aquí en Decires, pues justamente hablando de valores, tenemos 5 valores. Vamos a hacer un ejercicio, un breve ejercicio para cerrar este episodio de manera un poquito más lúdica y más dinámica. La ruleta va a girar y en el valor que toque yo te voy a hacer una pregunta y esta sería la pregunta de cierre. ¿Estás listo? Venga, vamos a Va. darle. Ok, tocó el valor de la resiliencia. En los últimos meses o en el último momento de tu vida, ¿cuál ha sido la experiencia que te ha dado como ese estado de resiliencia? Sí está relacionado con el trabajo. Híjole, sí es una situación que nunca me había tocado vivir y me siento responsable por ella. Pero sí tuvimos un colaborador que perdió la vida trabajando. Nunca, te repito, nunca me había tocado y te hace reflexionar sobre todo lo que estamos haciendo. O sea, es difícil salir desde el punto de vista humano, ir con la familia, estar con ellos, entender que lo que hacía, aparte, fue bastante emocionante saber que eh, la pasión que tenía el colaborador en lo que hacía y levantarte y salir de esa no es fácil, porque vuelvo al punto, y creo que conecta con el propósito que tenemos aquí. No, no, no es un número, o sea, no es un indicador. Estamos hablando de personas otra vez. Y nos obligó a pensar en cosas que no estábamos viendo, situaciones que tenemos que mejorar nosotros como compañía, pero aparte también hacerle ver a nuestro equipo qué es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante siempre vuelvo a hablar un poco de ese círculo, ¿no? Tu familia es importante, tus amigos son importantes, tu salud es importante. eh, el tener distracciones es importante y cuando de repente no lo puedes hacer porque eh, tu familia te perdió, perdiste a un hijo o una hija, eso creo que es lo más importante para salir adelante. Y ahí es cuando justamente como nosotros como comunidad, de hablar no como compañeros, sino comunidad, pues ayudamos a salir de esa a los demás. Y creo que fue una situación difícil. La verdad es que eh, los compañeros, como compañeros, creo que eh, la familia se dio cuenta que era un lugar donde trabajar eh, era agradable,
pero claro, a nosotros nos puso en contexto muchísimas cosas y no fue fácil salir. Esos días fueron complicados, pero creo que al final nos va a hacer que para el resto de los que seguimos aquí tengamos mucho más, demos prioridad a lo que verdaderamente es importante. Muchas gracias por compartir este tipo de experiencias y también por todo lo conversado el día de hoy. No sé si quieres agregar algo más. Yo pues sí, agradecerles a ustedes. La verdad es que no, esto no hubiera sido posible sin ustedes. Eh, Me llevaron a conectar desde un punto diferente, ustedes lo saben, y creo que eso es algo que para mí ha sido muy enriquecedor. Eh, no me queda más que, y obviamente vamos a seguir viendo y explorando nuevos cambios que se dan y siempre y las compañías son entes vivos que siguen moviendo. Yo simplemente es agradecerles a ti, Monse, a Jade, a Eva, todo el tiempo, el empuje, las estrategias, la paciencia que han tenido con nosotros porque siempre, o sea, es lo que nos ayudó a ser una mejor compañía de lo que éramos y acercarnos más a donde queremos estar. Muchas gracias. Gracias por la confianza, José Luis. Y gracias por este espacio que nos regalaste. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Líderes Visionarios. Nos vemos en el próximo con otro invitado especial aquí en Decides.